Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Vamos a iniciar con glaucoma de ángulo cerrado. Le damos a la siguiente, por favor. Como una introducción, pues el glaucoma de ángulo cerrado está definido como pues un problema en el cual a través de diferentes mecanismos la vía trabecular está obstruida y esto ocasiona que haya un aumento de la presión intraocular debido a que está detenido el flujo o el dren de este mismo. Puede ser varias las causas que ahorita las vamos a comentar. Y pues tradicionalmente el cierre angular se divide en dos categorías, un cierre angular primario y uno secundario. Siguiente. En el cierre angular primario, pues no hay una condición patológica secundaria identificable, solo una predisposición anatómica del mismo. Y en el secundario, pues hay una patología que la está causando, puede ser neovascularización del iris, una inflamación, migración endotelial, crecimiento epitelial, entre otros. Siguiente. Tenemos una clasificación por la Sociedad Europea de Glaucoma, en el cual nos menciona que puede estar como subdividido. El primero es pues una sospecha de bloqueo o de cierre angular, en el cual la porción iridotrabecular, perdón, tiene un contacto mayor a 180 grados, pero no hay evidencia ni de aumento de la presión intraocular ni de un daño como tal en el nervio óptico. Como tal, un cierre del ángulo, donde hay un contacto mayor a 180 grados, con la pie elevada, pero sin presencia de daño al nervio óptico, y como tal un glaucoma de cierre angular, donde tanto hay aumento de la presión intraocular como un daño al nervio óptico. Siguiente. En cuanto a prevalencia, tenemos que a nivel mundial, el glaucoma de ángulos cerrados se estima alrededor de 16 millones de personas. Sin embargo, menciona en literatura que está bastante infradiagnosticado y el glaucoma de cierre angular es más común en mujeres y en ciertos grupos étnicos, sobre todo en poblaciones asiáticas. La tasa de prevalencia en población europea y africanas por lo general es bastante baja y se ha estimado que alrededor del 90%, bueno, que es causante de alrededor del 90% de ceguera en la población china. El diagnóstico temprano y tratamiento de la mayoría de las formas, pues puede ser invaluables, incluso terapéuticas, ya que en algunos casos con conoscopía podemos romper ese bloqueo y este tratamiento es curativo. Siguiente. En cuanto a la patogenia del cierre angular, pues lo más característico es que haya una aposición o adhesión del iris periférico a la malla trabecular. La porción del ángulo de la cámara anterior afectada reduce el drenaje del humor acuoso a través del ángulo y este bloqueo o este cierre puede ser transitorio e intermitente, ya sea por misma posición del iris o permanente por presencia de sinequias. Eh, en cuanto a estas dos formas, pues la forma del diagnóstico es a través de la agonoscopía y la pío se eleva como resultado de disminución del flujo de salida del humor acuoso a través de la malla trabecular. Siguiente, por favor. Hay varios mecanismos del cierre, puede ser un bloqueo pupilar, un glaucoma maligno, contacto como tal del iris con trabéculo, eh, incluso secundarias, pues como les había mencionado, presencia de membranas fibrovasculares, pigmento, entre otros. Siguiente. En cuanto al bloqueo pupilar, pues es la causa más frecuente del cierre angular y por lo general se produce el bloqueo pupilar o es más frecuente cuando la pupila está en una midriasis media. Ocasiona que el flujo del humor acuoso de la cámara anterior y posterior pues es impedido y crea la obstrucción de gradientes de presión entre las cámaras anterior y posterior, haciendo que el iris periférico se incline hacia adelante contra la malla trabecular y esto es lo que ocasiona el bloqueo. Siguiente. Se refiere o se menciona como un bloqueo pupilar absoluto cuando no hay movimiento del humor acuoso a través de la pupila como un resultado de una oclusión 360 grados por sinequias posteriores y este puede deberse
Puede formarse entre el iris cristalino, entre un ojo fáquico, entre iris y los restos capsulares o en la cámara vitrea. Siguiente. En la mayoría de los casos, el bloqueo pupilar pues resulta de factores anatómicos entre la interfaz lente-iris y por lo general puede resolverse a través de una iridectomía periférica, a menos que haya una obstrucción, ya sea neovasos o sinequias. Un poquito más adelante vamos a hablar de eso. Siguiente. Y en el cierre angular, pues aunque es un poco infrecuente, sí puede suceder que por un cristalino ya sea más grande, intumescente o simplemente anatómicamente un poco más grande, ocasione dicho cierre por empuje hacia el iris y en estos casos se le conoce como un glaucoma facomórfico. Puede suceder también cuando hay una subluxación del cristalino, ya sea por una dehiscencia celular, un marfan o pseudoexfoliación, y esto es lo que puede ocasionar el bloqueo pupilar y en estos casos pues se considera como curativo la realización de una facomulsificación. Siguiente. Bueno, vamos a continuar. En cuanto al cierre angular, puede haber un cierre angular secundario o sin un bloqueo pupilar. Esto se debe a la posición iridotrabecular o formación de sinequias, que pueden ser el resultado de que iris y lente lo empujan hacia adelante y pues esto ocasiona la disminución del flujo del humor acuoso. No sé si se alcanza a apreciar en las imágenes, pues en ellas hay una presencia de sinequias. Y pues para hacer como tal el diagnóstico se ocupa la agonoscopía, el examen exhaustivo, y pues haciendo indentación o foro expositivo, pues podremos observar si el ángulo abre o no, y si son sinequias o si nada más es como tal una posición anómala del iris. Siguiente. En el cierre angular inducido por el iris, pues esto se debe como tal a anomalías en el desarrollo iridiano. Pueden ser tanto inserciones anteriores como en esporona esclerar o muy pegado a la malla trabecular, un iris más grueso de lo normal, un iris en meseta o incluso una aniridia, perdón, donde las valvas del iris rudimentarias giran hacia el ángulo y esto no ocasiona el bloqueo o el cierre angular secundario. Siguiente. En cuanto al cierre angular primario, como les mencionaba, hay varios factores de riesgo. No está tan definido como tal la causa, pero sí hay varias como teorías. Varía mucho en cuanto a raza y origen étnico. Por lo general, como les mencionaba, personas de origen asiático son los más predisponentes a esto. Sin embargo, lo que está más relacionado son los parámetros biométricos, perdón, donde se encuentran los más importantes, la profundidad de la cámara anterior y una longitud axial corta. Chinos y otras poblaciones de Asia, pues son los más, donde hay mayor prevalencia de este tipo de glaucoma, a pesar de que su población por lo general es miope. Siguiente. Como les mencionaba, una cámara anterior poco profunda, una lente gruesa y una curvatura anterior aumentada del lente, junto con una longitud anterior corta y diámetro y radio de las curvaturas corneales, pues son los causantes de esto. Mencionaba que una profundidad de cámara anterior menor a 2.5 nos hacía muy predisponentes a un cierre angular y que la mayoría de los pacientes que presentaban el cierre angular tenían la cámara anterior con una longitud menor a 2.1 milímetros. Eh, También puede suceder el cierre angular en pacientes que tienen cámaras más amplias, pero por lo general es en estas medidas. Siguiente. La prevalencia del cierre angular aumenta cada 10 años, cada década a partir de los 40 años. Es muy raro que se ocasione en personas jóvenes y cuando es en personas jóvenes, pues es secundario a alguna anomalía como tal anatómica. En cuanto a pasado los 40 años, se explica por aumento del grosor y movimiento hacia adelante del cristalino y en ocasiones pues por una catarata como tal que lo hace intumescente. Como les mencionaba en jóvenes, perdón, por lo general es anomalías anatómicas estructurales de desarrollo que ocasionan el bloqueo pupilar.
y es de 2 a 4 veces más común en mujeres que en hombres, ya que tienden a tener, pues, segmentos anteriores más pequeños y longitudes axiales más cortas que los hombres. Siguiente, por favor. En cuanto a la incidencia en personas que tienen un familiar de primer grado que tuvieron un bloqueo angular, pues sí está documentado que hay un aumento en el riesgo. Eh, Está reportado que es entre el 1 al 12%, o más o menos 6 veces más que la población sin antecedentes familiares. Y hay varios genes como implicados en esto, pero no hay nada así como en específico. El que está más asociado es ABCC5, que esta es una variante genética, que hay una reducción en el tamaño de la cámara anterior. Siguiente. Por lo general es más frecuente en personas con hipermetropía, pero no es como tal una regla de que una persona hipermétrope va a tener un cierre angular, un bloqueo pupilar. Entonces, la academia recomienda realizar legonoscopía a todos los pacientes, sean hipermétropes, miopes o metropes. Siguiente, por favor. Se debe tratar a todos los pacientes, o si nosotros vemos a un paciente que tiene una cámara anterior más estrecha, pero está sintomático, pues mencionaba la bibliografía que pues aquí era pues a criterio de cada médico. Por lo general, si nosotros veamos a un paciente que tiene un ángulo estrecho, debemos de informar qué sintomatología puede tener para que si empieza a presentarla, pues acuda rápidamente a que nosotros podamos tratar ese cierre angular. Eh, pues el tratamiento como tal, una iridotomía, no es necesaria en todos los pacientes que tengan un ángulo estrecho, a menos que sea demostrable que está haciendo oclusiones intermitentes o les voy a explicar un poquito más. Siguiente. Entonces, considerar la iridotomía en todos los pacientes con un ángulo estrecho, con cierre posicional documentado, o sea, que tengan un cierre transitorio intermitente, que haya un aumento de la pigmentación de la malla trabecular segmentaria o antecedentes de cierre angular anterior u otros factores de riesgo, como una cámara anterior menor a 2.12 o una fuerte historia familiar y familiar de primer grado ya ha tenido este mismo problema. Siguiente. Tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a algún tipo de drogas, dolor, incluso malestares emocionales como alguna preocupación o susto puede inducir en una persona que esté predisponente a un cierre angular, pues que este se ocluya. Eh, en ojos que están predispuestos con cámaras poco profundas o tenemos que tener cuidado con agentes midriáticos o mióticos, ya que pueden ocasionar el cierre del ángulo e incluso medicamentos sistémicos con actividad simpaticomimética o anticolinergia pueden causar la dilatación pupilar, como incluso medicamentos para alergia, resfriados, antidepresivos e incluso medicamentos urológicos. También mióticos fuertes pueden hacer que las fibras anulares del lente se relajen y esto permite que haya un contacto entre el lente iris, que se mueva hacia adelante, y al tener mayor contacto, pues hacer más propenso al bloqueo pupilar. Y en pacientes que tengan todo esto que ya les comenté, que se colocó algún midriático o miótico, pues se recomienda realizar gonioscopía después de colocar estos medicamentos o de que se haya resuelto el efecto farmacológico. Siguiente. A todo paciente que nosotros vemos con una cámara anterior estrecha o propenso a un bloqueo pupilar, se debe considerar o hablar sobre el paciente sobre los posibles riesgos y considerar la realización de una iridotomía. En cuanto al cierre angular primario, pues lo que sucede es que la presión intraocular aumenta rápidamente como resultado del bloqueo y por lo general manifiestan dolor ocular, dolor de cabeza, visión borrosa, halos de colores, como color arcoíris alrededor de las luces y pues la angustia sistémica puede ocasionar incluso náuseas y vómito. El aumento tan brusco de la presión intraocular nos puede ocasionar edema epitelial corneal y pues este es el responsable de los síntomas visuales que tienen los pacientes. Siguiente. Pues el diagnóstico definitivo es la agonioscopía, revisar el ángulo y ver cuál es la causa del bloqueo.
Y en ocasiones puede ser necesario eliminar el edema corneal, ya sea con terapia tópica para reducir la presión intraocular, glicerina o una paracentesis para poder visualizar correctamente el ángulo. Y la agonoscopía dinámica nos puede ayudar a determinar si es bloqueo de malla, ya sea reversible o presencia de sinequias, y pues puede ser terapéutico al romper ese bloqueo. En caso de que el ángulo del ojo contralateral lo veamos profundo, pues tenemos que sospechar en alguna causa secundaria, ya sea masas en segmento, una insuficiencia sonular o un síndrome endotelial iridocorneal. Siguiente. Aquí podemos observar una otra biomicroscopía donde es un paciente que tenía un bloqueo pupilar, se le hizo una gonoscopía y pues podemos ver que posterior a esta abrió el ángulo. Siguiente. Cuando hay un ataque agudo como tal por el cierre angular, la PIO puede ser pues lo suficientemente alta para causar un daño glaucomatoso al nervio óptico, un daño isquémico, incluso una oclusión vascular retiniana. La isquemia inducida por la presión intraocular puede producir atrofia sectorial de iris, liberando pigmento, y pues esto provoca la formación de polvo pigmentario en las superficies del iris y el endotelio. Igual se puede ocasionar isquemia del iris por la presión intraocular que afecta el músculo esfínter del iris, y pues esto puede hacer que la pupila se quede fija o dilatada permanentemente. Siguiente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento definitivo de cierre angular agudo, pues por lo general suele ser la iridotomía láser, a menos que sea otra causa secundaria. En casos leves, los agentes colinérgicos como la pilocarpina pueden inducir una miosis que aleje el iris periférico de la malla trabecular y esto hace que resuelva el cuadro. Siguiente. Cuando la PIO está muy alta, entre más de 40 o 50, pues el esfínter pupilar puede ser isquémico y no responder como tal a los mióticos. Eh, Depende del caso, pues podemos tratar al paciente con hipotensores tópicos, también anhidrasa carbónica bioral o incluso eh, hipotensores de por vía sistémica. Siguiente. Pues se puede administrar el agente hiporesmótico, el manitol, o hacer una paracentesis para disminuir la presión intraocular y poder nosotros realizar la iridotomía láser, igual para aclarar un poco el endotelio, como ya les había comentado. Siguiente. Entonces, tenemos que, si nosotros vemos una configuración similar en el iris en el ojo contralateral, pues se sugiere hacer la iridotomía también en ese ojo. Y por lo general, pues como les comentaba, es el tratamiento de elección, pero también puede haber necesidad de realizar una iridectomía quirúrgica. Cuando se alivia el bloqueo y se normaliza el gradiente de presión entre las cámaras anteriores y posteriores, pues podemos observar que se profundiza la cámara anterior y pues se abre el ángulo. Y después de resolver el ataque agudo, es importante reevaluar el ángulo mediante la agonoscopía para saber si hay sinequias residuales y confirmar que esté pues reabierto el ángulo, al menos en alguna parte de toda la periferia. Siguiente. También podemos tener un cierre de ángulo subagudo o intermitente. Este está pues relacionado a episodios intermitentes, como dice, en los cuales hay visión borrosa, halos, dolor leve causados por una presión intraocular elevada. Sin embargo, estos suelen responder espontáneamente, especialmente durante el sueño, que hay una miosis inducida. Y por lo general, cuando acuden a la consulta, pues tenemos que la presión intraocular está normal. Y esto los episodios como tal del cierre subagudo, pues puede ser tanto en días, meses o incluso años. Entonces en ocasiones está un poco subdiagnosticado. El diagnóstico correcto solo se hace mediante la sospecha alta de que eso está sucediendo y pues la agonoscopía y pues la historia típica y apariencia del ángulo estrecho.
La iridotomía es el tratamiento en estos casos y a menos que exista una opacidad como tal ya en cristalino, pues se sugiere una facoterapéutica, que esto hace que se amplíe la cámara anterior. Siguiente. En el cierre angular crónico, este se puede desarrollar de manera persistente o por presencia de sinequias persistentes y también puede ocasionar o puede pasar en ocasiones que el cierre se produzca de una forma gradual. La PIO empieza a aumentar de forma lenta y pues se ve comprometido progresivamente el drenaje a través del ángulo trabecular. Siguiente. Por lo general, el cierre angular crónico, las sinequias posteriores permanentes están presentes y pues se diagnostica a través de la gagonoscopía con indentación y por lo general asemeja mucho a un cuadro de un glaucoma de ángulo abierto en la falta de síntomas, la elevación modesta de la presión intraocular, el daño progresivo al nervio óptico y pérdida de la característica del campo visual. Sin embargo, a pesar de que pues, puede como similar bastante a un glaucoma de ángulo abierto, en estos pacientes pues están más propensos a que de manera precipitada tengan un cierre angular y pues un aumento brusco de la presión intraocular y pues esto ser de un difícil control. Por lo general pasa desapercibido o es infradiagnosticado, ya que se confunde con un glaucoma crónico de ángulo abierto. Siguiente. Entonces, una iridotomía con o sin el uso de medicamentos hipotensores en ocasiones suele controlar la enfermedad en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, otros pueden requerir una iridoplastía o una lensectomía. Si a pesar de esto no reduce la presión intraocular, pues puede ser necesario incluso una cirugía filtrante. Entonces aquí en esta entidad pues es más recomendable pues realizar la agonoscopía para descartar, o mejor dicho, para diferenciar entre el glaucoma primario de ángulo cerrado y pues un cierre angular crónico. Siguiente. ¿Quiere comentar algo? Sí. ¿Alguna aportación, doctor? ¿Me escuchas, Ubaldo? Aquí puse Sí. mi celular para Víctor, ¿cómo se llama el signo de opacidad blanquecina sobre el epitelio cuando tienen crisis intermitentes de la elevación de la piel? Como fleck. Está ahí un doctor famoso que Casi no se escucha. ¿Me escuchas? Ya. Si quieres. Ok. Les preguntaba que cómo se llama el signo de opacidad sobre el epitelio cuando se tiene en crisis, se llama Glaucomflecken. Si te fijas, la bibliografía habla mucho acerca de tener la consideración de realizar iridotomías. Ya vimos en el subtrial que el riesgo de que un paciente se bloquee es sumamente bajo. ¿Se acuerdan cuánto se bloquearon con el uso de midriáticos? Del grupo sin control. 5 pacientes sin iridotomía de 889 se bloquearon. Entonces la probabilidad de que bloqueen a un paciente es muy baja. Si se puede llegar a presentar, pues ya sería su mala suerte, ¿no? Pero justo en ese momento pasa. Entonces la probabilidad de que se bloquee pues es muy baja, ¿no? Si es una paciente que va a estar en una comunidad muy alejada o es un paciente con retinopatía diabética que eventualmente tienen que estarlo dilatando, pues bueno, ahí sí pueden tomar la consideración de realizar una iridotomía. Bien, el glaucoma de ángulo cerrado es una urgencia. O sea, si tienen un paciente bloqueado y está en PIOs de 40, 50, si no actuamos rápido, ese ojo se funde. Y se va a la semana y le baja la visión y se genera un daño importante. Entonces es importante hacer un manejo oportuno, tal cual como lo comentaron. Sí. ¿Por qué se menciona que se puede hacer una paracentesis? Pues para bajarle de manera aguda la presión intraocular. Pero el problema es más posterior, ¿no?
Sí, pero tú al disminuir la cantidad de humor acuoso le vas a bajar la presión de forma intermitente, de forma transitoria. ¿Cuánto tarda en formarse el humor acuoso nuevamente? 90 minutos. Entonces, en teoría, pues lo estarías ayudando más o menos como ese tiempo. Al otro día alguien me hizo una pregunta del masaje de la válvula. ¿Quién fue? Bueno, había una pregunta, no me acuerdo quién me la hizo. ¿Por qué si das masaje en una válvula, cuánto tiempo tienes que volver a medir la presión Ah, sí, intraocular? eso lo comentábamos, ¿no? Igual Sí. hay que darle chance de Que eso iría en relación a cuánto es el tiempo fisiológico en el cual se vuelve a formar al 100% el humor acuoso, pero en condiciones fisiológicas. Si tú ya lo tienes con hipotensores oculares que reducen la producción de humor acuoso, pues ya va a estar modificado. Bien. Y bueno, sigue Iris Plató, es una entidad bastante interesante. A ver, Liz, ¿cuál es la diferencia entre configuración de Iris Plató y síndrome de Iris Plató? Pues el síndrome ya como tal la metodología y la configuración es tener esa variable anatómica, pero si ya llegado a A ver, Carla. que a pesar de que cambias una como tal, o sea, sí la configuración. Exactamente, hasta que tú no le hagas una iridotomía, no puedes llamar a ese paciente síndrome de Iris Plató. Mientras tanto, es una configuración de Iris Plató. O sea, normalmente los pacientes van a tener la cámara bastante estrecha. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos saber? O sea, que sí le podemos hacer una paracentesis ahí y no generar, porque obviamente va a salir más humoracoso. O sea, Mira, yo nunca las he hecho porque afortunadamente he tenido en esos lugares medios para bajar la presión. ¿Como qué? Cargas de monitor. Una carga de monitor que es menos invasivo, les reduces la presión, se aclara la córnea y puedes hacer, en el caso de que se requiera un bloqueo, por ejemplo, tu iridotomía. Por vía oral, acetazolamida, hipotensores tópicos y con eso lo puedes ayudar. A mí nunca me ha tocado que llegue un paciente que no, o sea, que esté así, no tolere nada de dolor y tenga que hacerlo. A mí no me ha tocado. Pero si tienes una cámara muy plana y tú haces una paracentesis, pues el riesgo de que se aplane más sí está presente. Sí le vas a bajar la PIO, sí. Pero y el riesgo de hacer el procedimiento, no sé, creo que lo tendría que evaluar. Si estás en el cerro y no tienes nada, pues se la haces, ¿no? O sea, no hay más. Le vas a ayudar, le vas a quitar el dolor, pero es transitorio. No se va a resolver de manera completa. El edema corneal por aumento de la PIO, ¿en cuánto lo tomamos? El edema 50, ajá, o sea. es que es bien variable. Hay Variable, pacientes ¿verdad? que he visto con crónicos en PIOs de 40 y no tienen edema. Que eso depende justamente del grosor del tiempo que tengas la persona elevada. O sea, la blood pressure son 55 milímetros, pero son valores que dependen del grosor de la córnea y depende del tiempo. Pacientes crónicos pueden tener presiones muy elevadas, pero si fue un aumento progresivo, no vas a tener algo en 55, vas a estar 60 más. Y si es muy súbito, pues tenemos desde 40, yo lo sé desde 40. Sí, exacto. Y mencionaban importante lo de la pilocarpina. Cuando tienes presión por arriba de 40, está isquémico, no responde. Ahí es bajarle primero lo más que se pueda la presión, ya puedes iniciar tu pilocarpina y ahora sí realizar tu procedimiento. Hay ocasiones en las que no se cierra nunca esa pupila y tienen que dar varias veces iridotomías hasta que se puedan abrir. Si no funciona, pues mejor quirúrgica. Muy bien. Muy bien. ¿Quieres que lo cambie? Es que tengo unos videos. Ubaldo, ¿sí me escuchas? Sí, sí los escuchamos, solo un poquito bajo. Bien, vamos, voy a tratar de hablar fuerte. Vamos. Un segundo. No, esa dosis es si tienes un paciente que tiene afectación renal. Pero la dosis habitual es de 1.5 a 2 gramos por litro. ¿Y saben cómo se administra el monitor? 30 minutos. No, 30 minutos. ¿Cómo?
40. ¿Cuántos minutos? 250. Viene de los 50. Hay que porcentaje de 20%. Si en 100 gramos, en 100 mililitros, hay 20 gramos. Entonces, con esto tú ya puedes sacar una regla de 3. 20, 40, 20, 40 como Por 50. lo que estamos normalmente, pues, ustedes saben que los tres frascos, ¿no? Por lo regular, les tocan como 300 mililitros. Entonces, a veces es difícil un frasco y luego un pedacito de reloj. Entonces, lo pueden pasar en un frasco, de ellos se mantiene, y si no, pues ya pueden continuar con el. Si le pasas, pues, no, si les pasas, pues, pedazo de Sí, digo de descompensación cardiovascular, hemorragia cerebral, desequilibrio electrolítico, todo eso, ¿no? Es un medicamento, es un medicamento. Tocado, pero con la presión ya bien. Listo, está me dice. Bueno, vamos a hablar del iris plató o iris en meseta, sí. El iris en meseta se refiere pues al terreno, ¿no? Que está como si un terreno relativamente plano que tiene una elevación por encima, también relativamente plana, que cubre toda su área circundante, como alcanzamos a ver aquí, pues no sé. Una disculpa. Sí, está plano. Ojalá los demás sí se vean, ¿eh? Bueno, vamos a ir hablando. Hay varios videos, imágenes. Entonces, el iris en meseta es un tipo de ángulo estrecho, como lo estamos viendo en la clase pasada, ¿no? Este se observa más frecuentemente en adultos jóvenes, es algo muy importante, y puede provocar o evolucionar hacia un glaucoma crónico de ángulo cerrado. Este iris en meseta se refiere a la configuración anatómica del iris, ¿no? Lo que comentábamos, y es causada por un estrechamiento del ángulo de la cámara anterior, esto por una anteriorización de los procesos ciliares que empujan hacia adelante también la raíz del iris. Entonces, esto obviamente va a cerrar el ángulo, ¿no? Nos va a provocar un ángulo estrecho. Los va a colocar, como decía Ubaldo, en aposición. El iris en meseta es una afectación ocular que requiere un diagnóstico y tratamiento adecuados para ir previniendo lo que es la pérdida de visión. Como en todo glaucoma, si perdemos visión, ya no se recupera. Entonces, tenemos que hacer un diagnóstico y tratamiento oportuno, ¿no? Y esto se define, el síndrome, lo que comentaba ahorita el doctor, el síndrome de iris en meseta se define como un ángulo persistentemente estrecho y capaz de cerrarse a pesar de una iridotomía que esté permeable, ¿sí? El término se usó por primera vez en 1958 para describir la configuración en un paciente que tenía un bloqueo. En 1977 ya fue un estudio un poquito más grande. Fueron 8 pacientes que posterior a la iridotomía permeable tuvieron un ángulo cerrado. Entonces ahí cuando se empezaron a preguntar por qué si la iridotomía estaba permeable seguían con el ángulo cerrado, ¿no? Y después de eso, para evitar confusiones, se crearon 2 entidades, los términos de configuración de iris en meseta o PIC o síndrome de iris en meseta o PIS. La PIC o configuración de iris en meseta es una condición que tiene que ser preoperatoria, ¿sí? Sin iridotomías, en la que la gonioscopía confirma la posición del ángulo estrecho. Y, sin embargo, la profundidad de la cámara puede llegar a ser normal o está más frecuentemente normal, que eso nos los diferencia también de un glaucoma de ángulo cerrado de otra etiología, de las que vimos anteriormente, ¿sí? En la configuración, la raíz del iris se angula hacia adelante de forma periférica y luego hacia el centro en forma plana, ¿sí? Que es el en meseta. Ahorita vamos a ver más imágenes. Por otro lado, el síndrome de iris en meseta ya es una condición postoperatoria en que tiene que haber una iridotomía permeable, la cual ha eliminado el bloqueo pupilar relativo, ¿no? Entonces esa es otra pregunta que nos vamos a hacer. Si la iridotomía está permeable, el bloqueo pupilar ya está aparentemente resuelto porque el paciente sigue con ángulo cerrado, ¿no? Entonces, y este síndrome ocurre con mayor frecuencia en el periodo postoperatorio temprano, a tenerlo en cuenta, pero también puede ocurrir hasta años después de haber realizado el procedimiento, ¿sí? Entonces,
hablando de la configuración de iris en meseta, se caracteriza, como dijimos, por un ángulo de aposición con una configuración de iris plano, en contraste con la inclinación anterior que se observa en el glaucoma de ángulo cerrado, que fue el que expuso Waldo, que es la configuración típica, ¿no? Y clásicamente en la configuración de iris en meseta, esta es plana y como ya dijimos, la profundidad de cámara va a ser normal. ¿Y qué más? Podemos ver ahí en la imagen una bimicroscopía ultrasónica en la que podemos ver las estructuras de una cámara anterior normal para que podamos comprender un poquito mejor lo que es ya el cierre angular, ¿no? Por esta patología de meseta. Ahí vemos lo que es la córnea, la línea de Schwalbe, la cámara anterior, el iris, la cámara posterior, y la pars plicata y ahí al lado los procesos ciliares, ¿no? Ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, ya vemos los que es el estudio diagnóstico de un iris plató, en lo que hay un contacto írido-ciliar que está empujando la raíz del iris hacia adelante y eso obviamente estrecha el ángulo de la cámara anterior, ¿sí? Entonces, en el caso del síndrome de iris en meseta, ya hay una posición anterior anormal del cuerpo ciliar y este altera la posición periférica del iris, de la raíz del iris y altera la red trabecular, lo que resulta pues en una obstrucción del flujo del humor acuoso, elevación de la presión y todo lo que ya sabemos, ¿no? Por lo tanto, la etiología del síndrome de iris en meseta es distinta a la de la mayoría de los casos de glaucoma de ángulo cerrado. Ya vamos viendo como que las diferencias, ¿no? Que los demás, como dijimos, es causado por un bloqueo pupilar relativo y el síndrome puede desencadenarse por dilatación pupilar espontánea, por ejemplo, en condiciones de oscuridad, no sé, como en la noche o en el cine, ¿no? O en respuesta también a agentes midriáticos, los que comentaba Ubaldo, ¿no? Hasta pueden ser los que usan para problemas psiquiátricos, o los que usan para problemas urológicos. Epidemiología. El síndrome de iris en meseta es bien conocido, más que nada en pacientes jóvenes. Se encontró una prevalencia aproximadamente del 32%, según el reporte de la academia, en un estudio que se hizo en Singapur. En 32% del total de pacientes que le hicieron una iridotomía y aún así continuaron con el ángulo estrecho, ¿no? O sea, si le hicieron por cierre angular a 100 pacientes, pues de esos 32, fueron diagnosticados con un síndrome de iris en meseta, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta también, igual aquí si hacemos, no sé, 10 iridotomías, tener en cuenta que 3 de ellos pudieran llegar a tener esta configuración anatómica, ¿no? En otra revisión de expedientes también la prevalencia fue del 54%, pero esto estaba analizando la edad, ¿no? 54% en menores de 60 años. Y ¿qué más? Los pacientes, como dijimos, tienden a ser jóvenes, mujeres, un poquito menos hipermétropes que glaucoma de ángulo cerrado y también caucásicas. El estudio que se ha reportado más en pacientes más jóvenes fue un estudio en un niño de 12 años que estaba presentando molestias después de ver televisión en la oscuridad, ¿no? Para tenerlo en cuenta que también se puede presentar en un paciente incluso hasta pediátrico. La población caucásica, como ya dijimos, es la que está en mayor riesgo y se sugiere también en los estudios un componente hereditario o genético de esta afección. La afección generalmente tiene un patrón autosómico dominante con penetrancia incompleta, por lo que en todo paciente hay que estudiar a los familiares de primer grado. Entonces, vamos a hablar de la fisiopatología. Se impide el flujo de alguna manera, lo que ya dijimos, la presión intraocular aumenta por esta obstrucción de flujo. En un paciente con configuración de iris en meseta, la raíz del iris es corta, el proceso ciliar está anteriorizado, lo que obstruye el ángulo, ¿sí? Hay como que se amontonan, se puede decir, todas las fibras periféricas del iris, y más si tenemos una dilatación o una midriasis media o completa, pues con más razón se va a cerrar el ángulo, ¿no? En cualquier caso, esta anomalía anatómica obstruye el flujo de líquido acuoso a través de la malla trabecular, lo que provoca un aumento de la presión y el glaucoma de ángulo cerrado, ¿sí? Entonces, la configuración o síndrome de iris en mesetas, las dos son anomalías que deben mantenerse en el diferencial de pacientes con ángulos estrechos, ¿sí? No es la causa más común, pero sí hay que tenerlo en cuenta. Como ya dijimos, hay que estudiar a los familiares.
El diagnóstico, el de iris en meseta, se realiza con mayor frecuencia en pacientes asintomáticos, o sea, la configuración de iris en meseta en la gonioscopía, ¿no? En el examen de rutina. Estos pacientes, como digamos, mujer caucásica, blanca, o sea, entre 30 y 50 años, hipermétropes, y que a menudo tienen familiares también con glaucoma de ángulo cerrado. Digo, esto no lo distingue mucho del otro tipo de cierre angular, ¿no? Pero las otras diferencias que estamos viendo sí nos van a hacer sospechar de un cierre angular en una paciente joven, ¿no? Y más si permanece ocluible después de las iridotomías permeables. Ahora, por el otro lado, un paciente sintomático, o sea, ya con síndrome de iris en meseta, puede presentar inicialmente dolores de cabeza, dolor ocular, náuseas y vómito, que esto igual no lo distingue mucho del cuadro de otro tipo, ¿no? De otra patología de cierre angular. Y todos estos síntomas, pues obviamente tienen que ver con el aumento de la presión. Puede haber los halos también, que mencionábamos en otro. Y un paciente que presenta tales síntomas requiere un examen ocular de emergencia. Esto también se toma como una emergencia por el cierre angular agudo. Y ahí en la imagen vemos una vista gonioscópica del iris en plató o en meseta que muestra el arqueamiento anterior del iris periférico. Y ahorita en otra imagen vamos a ver lo que se conoce como el signo de la doble joroba, ¿no? Entonces, obviamente hay que hacer evaluación en la lámpara de hendidura y esto generalmente muestra una profundidad normal de la cámara anterior, ¿sí? Y un iris plano, ¿sí? Un iris plano y el signo de la doble joroba en la gonioscopía con indentación. La joroba periférica es causada por la anteriorización del cuerpo ciliar que sostiene la raíz del iris, entonces se empuja también hacia adelante la raíz del iris, mientras que la joroba central representa el tercio central del iris que está sobre la superficie anterior del cristalino. Y aunque se cree que el iris en meseta tiene una cámara central profunda, también otros estudios recientes mencionados por la academia por medio de VM han demostrado también que en estos casos puede llegar a tener una cámara anterior un poco más superficial, o sea, no tan profunda. Algunos pacientes encontraron para también no irnos con ese dato, ¿no? De que si tiene la cámara estrecha, pues ya es por otro, digo, la cámara no profunda, ya es por cierre angular, el que expuso Ubaldo, ¿no? Bien. Entonces, en el síndrome, esto se puede dividir en dos, el síndrome de iris en plató se puede dividir en dos fases, el completo o el incompleto. Hablando ahí, según la imagen, el completo, el cierre es hasta el nivel superior de la malla trabecular, o sea, hacia la línea de Schwalbe, donde dice no está en rojito, está la línea de Schwalbe, y provoca un aumento inmediato de la presión intraocular. En el síndrome de iris plató incompleto hay un cierre a nivel un poquito más bajo, casi a nivel de la malla trabecular, por lo que no se provoca un aumento inmediato de la presión intraocular, sino con el tiempo los pacientes, en este caso de incompletos, pueden desarrollar sinequias anteriores periféricas, lo que también pues puede llevar a un bloqueo, pero ya por este mecanismo, por las propias sinequias, y aumentar la presión intraocular. En el examen, dentro de los exámenes de laboratorio tenemos la biomicroscopía ultrasónica. Esta juega un papel súper fundamental en los dos tipos de patologías, en el síndrome y en la configuración, ya que esta modalidad puede confirmar de manera definitiva las anomalías anatómicas del cuerpo ciliar. En este tipo de pacientes, la VM mostrará procesos ciliares citados anteriormente y en algunos casos una raíz del iris engrosada y acortada que se inserta también en una posición anterior al cuerpo ciliar. Así es como lo vemos en la imagen. Déjame ver si corre por favor. No, una disculpa a todos. Sí. Estaba bien bonito. Ahorita a ver si lo puedo poner. ¿No? Entonces, sí, al final. Ah, sí, lo están en la compu. Bueno, ok, vamos más rápido. Entonces, diagnóstico diferencial, ya vamos terminando. Diagnóstico diferencial, otros posibles causas pues de bloqueo pupilar, obviamente, sí puede ser relativo, absoluto. En la VM vamos a ver si hay quistes iridociliares, que se conocía como pseudoplateus.
sinequias anteriores periféricas también, o algún tipo de glaucoma facomórfico, o sea, cierre angular inducido por el cristalino, o algún tipo de alteración anatómica como un nanoftalmo, ¿sí? Hay que tener todas estas causas presentes, y más si en pacientes jóvenes, ¿no? Como ya dijimos, que ya tienen iridotomía permeable. Hablando de la terapia que se prefiere, pues es la quirúrgica, ¿no? La principal, pero algunos doctores también prefieren iniciar con tratamiento médico primero, que sería la pilocarpina, como agentes, pues, mióticos, ¿no? Para prevenir la dilatación pupilar y todos los cambios que se producen ahí. Esto se usa en dosis bajas o diluida, y la pilocarpina puede producir adelgazamiento del iris y facilitar la apertura del ángulo y mejorar el flujo del humor acuoso. Ahora, hablando de la cirugía, dado que los pacientes con configuración a menudo tienen un elemento de bloqueo pupilar, entonces lo primero que se puede hacer es la iridotomía láser periférica, y si ya se hizo, se puede volver como que hacer otra o tratar de repermeabilizar, ¿no? Sin embargo, una iridotomía periférica no cambia la anatomía de la cámara anterior, por lo que algunos pacientes, aún a pesar de eso, pueden llegar a presentar alguna crisis de glaucoma, ¿no? Y en este caso, en estos pacientes, pues ya se consideraría lo que es el síndrome de Iris-Plateau, y esta situación ocurre en pacientes con síndrome incompleto, que como ya dijimos, pueden desarrollar sinequias anteriores periféricas, y un cierre angular, que ya sería un cierre angular sinequial, ¿sí? También puede haber una crisis de glaucoma agudo después de una iridotomía periférica, y esto, como ya dijimos, es diagnóstico del síndrome, y puede ocurrir tanto posteriormente a la cirugía como años después. Entonces, por eso es que no hay que dejar de evaluar al paciente, ¿no? Por medio del especialista. Y hablando de la cirugía, ahora, si la iridotomía periférica no logra controlar la presión intraocular, o sea, ya tenemos un síndrome confirmado, el tratamiento de elección puede ser también la iridoplastía periférica con láser argón, que se hacen como unas quemaduras a todo lo largo de la periferia, que son quemaduras contráctiles, y este procedimiento es altamente efectivo para eliminar el cierre residual aposicional causado por este síndrome. También tenemos la iridoplastía, bueno, sí, periférica con láser argón. Sí, como ya dijimos, una quemadura con láser en la superficie del iris periférico. Las quemaduras son de gran tamaño, de baja potencia y de larga duración. Esos son los parámetros para un resultado exitoso, ¿sí? Aún así, se han visto en la literatura que a pesar de las iridoplastías periféricas con láser argón, puede haber un nuevo cierre angular, ¿sí? Y estas incluso se pueden llegar a repetir, así como las iridotomías. En el ángulo de estos pacientes que se reabren, se puede reabrir fácilmente en iridotomías repetidas o iridoplastías repetidas. Te puede llegar a ser un síndrome que se llama Urrets-Zavala, que es una complicación rara de estas iridoplastías con láser argón, en el que el paciente queda en midriasis media y no responde a la pilocarpina ni a ninguna otra terapia, pero generalmente se resuelve alrededor de un año, ¿sí? ¿Y qué más? Pues en otros casos que no sirvió ni la iridectomía, ni la IP, ni la iridoplastía con láser argón, se puede hacer otro tipo de cirugías también, como la pupiloplastía, la trabeculectomía, algún tipo de implante de drenaje, goniosinequiolisis en caso de que hubieran sinequias, ¿no? Y lo que dijimos, la pupiloplastía. Tener en cuenta que todos estos pacientes, la mayoría son jóvenes, ¿no? Entonces tienen alto riesgo de desarrollar cataratas. O lo que ya decíamos, hay que pasarles un seguimiento regular. El pronóstico generalmente, si se detecta a tiempo, pues es bueno, y más si se le da un tratamiento adecuado, ¿no? Y se evitan los cierres angulares agudos. Entonces, también se debe realizar exámenes de rutina para evitar el desarrollo de glaucoma como tal. Y listo. Eso es todo. Dudas, preguntas que tengan de- Había escuchado decir que ahora que tenía la toma estrecha, que no podía hacer actividades de esfuerzo que estaba ¿eso es verdad? Pues hasta cierto punto sí, si tienes actividad celular, porque aquellos que tienen un glaucoma postópico, es decir, que está desplazado con un tiempo diafragma y cristalino,
Si tú los acostas, puede romper el bloqueo. Pero en un paciente sano, no lo sé. No creo que tenga mayor impacto. Hola, perdón por interrumpir. ¿Le podrían acercar un poquito el micrófono al doctor? No se escucha nada. Que no se escucha. Vamos a poner los videitos. ¿Puedo poner los videos rapidito? No son muy... Ahí pusimos la lámpara de hendidura, lo que es la doble joroba, la cámara un poquito estrecha. Se hablaba de que el OCT también se puede hacer del segmento anterior, pero evalúa nada más lo que es hasta la raíz del iris, y con el VM nos vamos hasta atrás para evaluar lo que es el cuerpo ciliar, y ya podemos ver la anteriorización. Ahí vemos el lente intraocular, la córnea, y la doble joroba, ¿no? En el iris. Y ahí ya nos acercamos más para ver la configuración entre la esclera, la córnea, el ángulo cerrado, la base del iris. Vamos a ver. La cámara posterior súper estrecha, el contacto iridociliar. Y es lo que vamos a estudiar en la UVM, ¿no? Cuando lo mandemos. No sé si tenemos UVM. Y ya nada más. Y esto. Este era como el tipo de procedimiento que era la pupiloplastía también. No sé si usted la ha realizado. Como ahí se ve cómo se jala el iris, disminuye el grosor del iris periférico, ¿no? En este caso ahí, al jalar, y ya se abre la cámara, el ángulo de la cámara. Y nada más, creo que esos serán todos. Y aquí pues como vemos como... Sí. Bueno, pues antes de algo quirúrgico, digo, obviamente primero la hiperidiotomía láser. Es la IP y es la iridoplastía. Exacto. Y si no, pueden optar por una iridoplastía. La iridoplastía se realiza en la periferia del iris, como se ve ahí en la imagen. Son spots grandes de por lo menos 500 micras con una exposición elevada de 0.2 a 0.5 segundos. Y el poder pues va a depender, también es algo altito, desde 150 hasta 400 miliwatts. Y con eso van a jalar toda la raíz del iris para cambiar y tratar de modificar esa configuración a nivel de la periferia. Yo solamente quería como aplicar el calor y perforar para cambiar la configuración. Exactamente, es calor para que contraiga las fibras. Esto nomás para... No va a generar perforación. Muy bien. Esto. Entonces, pues sí, se tiene esa configuración de los procesos ciliares de manera anteriorizada, que es lo que está generando ese cambio en la configuración, y eso es una de las características de la doble joroba, ¿no? La joroba más periférica ven los procesos ciliares y la más anterior, cristal.